Buenas noches, es un gran privilegio para mí estar con ustedes y poder participar con ustedes de esta conferencia. Mi oración ciertamente es que esta conferencia sea de bendición para muchas personas y aliente la devoción a Cristo y a su palabra en el poder y la bendición del Espíritu Santo. Así que gracias por la invitación, muchas gracias por el privilegio y por el gran tema de esta conferencia, y es considerar la persona y obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de tremenda importancia y para mí como historiador es fascinante mirar hacia atrás en el último siglo y ver cómo el Espíritu Santo ha atraído tanto interés en la vida de la Iglesia. Y ciertamente, cuando pensamos en la historia del siglo XX, uno de los grandes aspectos de esa historia es el surgimiento del pentecostalismo como movimiento, y ese movimiento nos ha recordado que en la historia de la Iglesia siempre enfrentamos dos peligros. Un peligro es descuidar al Espíritu Santo, y eso sucedió en varios momentos de la historia de la Iglesia. Pero también existe el peligro de enfatizar demasiado la persona y la obra del Espíritu Santo. Y temo de que de alguna manera eso haya caracterizado parte de la historia de la Iglesia en el siglo XX. Así que creo que esta conferencia es una oportunidad maravillosa para reflexionar sobre el Espíritu Santo y volver a la palabra de Dios, y así estar seguros de que entendemos lo que la palabra de Dios dice sobre el Espíritu Santo. Nuevamente, estoy muy agradecido de poder participar con ustedes en esta gran convención. Quiero enfocarme hoy particularmente en el tema del Espíritu Santo y Jesús, particularmente el papel del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Y creo que al mirar esto y al ver el tema de cómo el Espíritu Santo participa en el ministerio de Jesús, entenderemos algo más sobre Jesús, entenderemos algo más sobre el Espíritu Santo, y espero que también podamos entender mucho más sobre cómo obra el Espíritu Santo en nuestro ministerio, en nuestro servicio y en nuestras vidas. Así que eso es un gran tema y me siento muy privilegiado de abordarlo con ustedes, y espero que sea de bendición. Así que cuando pensamos en el ministerio de Jesús y del Espíritu Santo, nuestras mentes se dirigen principalmente al Evangelio de Lucas, el gran autor bíblico del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Lucas es uno de los maestros bíblicos más prominentes que habla de la persona y obra del Espíritu Santo. Y nuestras mentes quizá vayan primero que todo al libro de los Hechos y al relato de Lucas del gran día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y Pedro luego predicó explicando lo que estaba sucediendo. Y luego, en cierto sentido, todo el libro de Hechos trata sobre cómo el Espíritu Santo continúa con la iglesia después de que Jesús es llevado al cielo, y cómo los apóstoles trabajan y obran en el poder del Espíritu Santo. Pero quiero centrarme más hoy en el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas. Lucas nos enseña mucho sobre el Espíritu Santo en su Evangelio, y de hecho, al principio del Evangelio, cuando nos presenta a Isabel y Zacarías, a María, a Juan el Bautista, a Simeón, él comenta en el caso de cada uno de ellos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo estaba con ellos. Así que Lucas está pensando en el Espíritu, en la vida y obra de Dios desde el principio de su Evangelio, y hace lo mismo en relación a Jesús. Jesús, particularmente en su bautismo, como leemos en el capítulo 3 de Lucas, se nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y eso nos plantea la pregunta: ¿necesitaba Jesús el Espíritu Santo? ¿Necesitaba Jesús el Espíritu Santo? Y la respuesta creo que probablemente es no y sí.
Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que Jesús no necesitaba el Espíritu Santo? Él no necesitaba el Espíritu Santo para ser Dios. Él es Dios desde la eternidad. Es Dios que vino en carne para habitar entre nosotros. Es Dios con nosotros. Y Jesús es divino en sí mismo y posee todos los atributos de la divinidad. Jesús sabe todo lo que puede hacer. Él no necesitaba el Espíritu para ser Dios o ejercer los atributos de Dios. Entonces, en ese sentido, Jesús no necesitaba el Espíritu Santo. Pero en otro sentido, Jesús necesitaba el Espíritu Santo y la Escritura nos dice claramente que el Espíritu Santo viene sobre él y que el Espíritu Santo está con él y que el Espíritu Santo lo ayuda. Y al pensar en eso, podemos verlo en relación con la naturaleza humana de Jesús. No debemos separar su naturaleza divina de su naturaleza humana, pero la Escritura nos dice que en su naturaleza humana Jesús se desarrolló, creció, aprendió. Jesús experimentó la gama de emociones humanas. Jesús necesitaba compañía y el apoyo en su naturaleza humana. Y el Espíritu Santo fue alguien que proveyó y le proporcionó eso. Así que, ¿necesita Jesús el Espíritu Santo? Sí, en efecto, lo necesita en su naturaleza humana, en su desarrollo y en su ministerio. Y eso es lo que queremos ver mientras seguimos adelante. Y también veremos que tanto para Jesús como para nosotros, el Espíritu Santo es el ayudador. Jesús hace ese punto sobre el Espíritu Santo para nosotros en Juan 14, verso 26. Dice, les enviaré otro ayudador. Así como Jesús fue un ayudador para nosotros, también lo es el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es un ayudador para nosotros, también el Espíritu Santo lo fue para Jesús en su ministerio. Así que queremos ver las formas en que el Espíritu Santo ayuda a Jesús. Como he dicho, espero que eso también nos ayude a ver que el Espíritu Santo está con nosotros y nos anima, nos apoya en la obra que queremos hacer para el Señor. Así que ahora, cuando pensamos en Jesús siendo ayudado por el Espíritu Santo, creo que lo primero que vemos y que Lucas nos presenta de manera clara es que Jesús es ungido para su obra por el Espíritu Santo. Jesús es ungido por el Espíritu Santo para su obra. En su primer sermón en Nazaret, tal como encontramos en Lucas capítulo 4, Jesús cita la profecía de Isaías sobre sí mismo, ¿cierto? Es una cita de Isaías 61, donde Isaías había profetizado acerca de que el Mesías sería ungido por el Espíritu Santo. Y eso nos recuerda que el Espíritu Santo viene sobre el Mesías. Y el Espíritu Santo viene y lo unge para la obra que está a punto de realizar. Pero, ¿qué significa que Jesús sea ungido por el Espíritu Santo? Bueno, creo que de numerosas formas podemos ver una especie de paralelo entre esa unción y la coronación de un monarca. No tenemos tantos monarcas alrededor como solíamos tener en la historia pasada, pero tengo la edad suficiente para recordar cuando la reina Isabel fue coronada como reina. Eso fue a principios de la década del 50 y fue una etapa temprana en el desarrollo de la televisión. Y ahora estoy revelándoles mi edad. Y en esa gran ceremonia que tuvo lugar en la abadía de Westminster, mientras ella se sentaba en un trono antiguo y estaba vestida con su corona y la regalía de su oficio, pero también había aceite destinado para ungirla en su cabeza para su oficio. Y todo eso fue parte de la ceremonia. Y esa ceremonia no la convirtió en reina, ella ya era reina. Pero esa ceremonia fue un testimonio público y visible de que ella era reina. Así que fue un testimonio tanto para ella como para el mundo de que ella era reina.
Y creo que deberíamos pensar en la unción y particularmente en la unción durante el bautismo de Jesús como algo muy paralelo. Jesús no es hecho Cristo a través de su unción. Sabemos que la palabra Cristo en griego significa ungido. Él no fue hecho Mesías, que es la palabra hebrea para ungido. Él no es hecho Mesías o Cristo por medio de su bautismo o su unción con el Espíritu Santo, sino que son testimonios para Él y para el mundo en cuanto a quién es Él. Así que el Espíritu Santo viene a darle ese testimonio. Y es por esto que es tan importante que los escritores de los Evangelios registren que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Desciende sobre Él en su bautismo en forma de paloma y desciende visiblemente para que Él sepa y nosotros también sepamos que Él es el ungido del Señor, el Cristo. Así que el Espíritu Santo tiene este papel muy importante de dar testimonio de quién es Jesús. Otra vez, no es porque Jesús no sepa quién es, sino debido a que Jesús, como todos nosotros en nuestra naturaleza humana, necesita apoyo, estímulo, seguridad. Necesitamos edificarnos en esa confianza que tenemos en Dios. Por supuesto, Jesús en su bautismo no solo fue ungido con el Espíritu Santo, sino que también escuchó la voz del Padre, testificando que Él era el Hijo amado, en quien el Padre estaba muy complacido. Así que Jesús está siendo motivado a través del testimonio que se le da de quién es. Y es interesante pensar en nosotros mismos. La Escritura dice en un famoso pasaje en Romanos capítulo 8 de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Ahora, ¿sabemos que somos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo? Sí, pero necesitamos ese aliento, ¿cierto? Necesitamos estar seguros, ser apoyados, ser ayudados y afirmados en eso. Y es eso lo que Jesús está experimentando aquí al comienzo de su ministerio mientras está siendo ungido con el Espíritu Santo. Pablo habla acerca de eso en términos ligeramente diferentes cuando habla de cómo somos sellados con el Espíritu en Efesios 1:13. Y esa es otra forma interesante de hablar. Porque es interesante que allí Pablo no dice que somos sellados por el Espíritu Santo, sino que dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en sí mismo es el sello dentro de nosotros que dice que pertenecemos a Dios. En el próximo versículo, Efesios 1:14, Pablo continúa diciendo que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Así que Jesús es ungido, es sellado, está siendo garantizado por parte del Espíritu Santo para hacer su obra como el gran Mesías de Dios. Y ese aliento para Él debe ser un aliento para nosotros también. Es una bendición que tengamos esa certeza, ese estímulo, mientras pensamos en quién es Jesús llamado a ser. Cuando Él es ungido para servir a Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Y una de las formas en la historia de la Iglesia que hemos resumido ese propósito de Jesús es que Él sirve a Dios como profeta, sacerdote y rey. O en el momento de la Reforma en que ese lenguaje acerca de Jesús comenzó a ser ampliamente utilizado. Jesús como profeta, sacerdote y rey. Y eso es muy útil porque nos recuerda que Jesús reúne en sí mismo y en su obra todo lo que el Antiguo Testamento esperaba. Las grandes instituciones de servicio en el Antiguo Testamento eran los profetas quienes hablaban la palabra de Dios, los sacerdotes quienes ofrecían sacrificios a Dios y los reyes quienes gobernaban al pueblo de Dios. Y todos esos oficios en el Antiguo Testamento apuntaban hacia la venida de Cristo, a la venida de Jesús como el Hijo de Dios y el ungido. Así que se nos ayudó mucho a pensar en la obra para la cual Jesús es ungido por el Espíritu,
Cuando pensamos en Jesús como profeta, sacerdote y rey, y espero que todos estén familiarizados con un gran catecismo de la Reforma. Como saben, un catecismo es una herramienta de enseñanza de la Iglesia, una herramienta establecida a través de preguntas y respuestas para que la Iglesia pueda conocer las verdades básicas de nuestra fe. Y uno de los grandes catecismos del siglo XVI fue el Catecismo de Heidelberg, que todavía se usa en muchas iglesias reformadas. Si usted no lo conoce, yo lo insto a conseguir esa gran herramienta de enseñanza para el aprendizaje personal. Y en el Catecismo de Heidelberg, la pregunta número 31 dice, ¿por qué Jesús es llamado Cristo? ¿Qué significa el ungido? Y aquí tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Jesús se llama el Cristo? Tenemos una respuesta maravillosa en términos de que Jesús es profeta, sacerdote y rey. Y es porque Jesús ha sido ordenado por Dios el Padre y ha sido ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro profeta supremo. Ahí está la palabra profeta. Nuestro profeta supremo y maestro, que nos revela plenamente el secreto consejo y la voluntad de Dios con respecto a nuestra redención. Aquí Jesús es nuestro supremo profeta y maestro, quien viene a revelarnos la verdad de la salvación. Y en un sentido profundo, Él es el último gran profeta de Dios. Es quien habla de la plenitud de la verdad de Dios sobre la salvación. Así que cualquier afirmación de que necesitamos un profeta posterior para decirnos más sobre la salvación de Jesús es algo incorrecto. Jesús es el último gran profeta y el revelador pleno de la verdad de Dios. Y el catecismo continúa diciendo, Él es nuestro único gran sumo sacerdote, aquí vemos la palabra sacerdote, quien nos ha redimido por el único sacrificio de su cuerpo y quien continuamente intercede por nosotros ante el Padre. Y aquí están las dos grandes obras de un sacerdote por nosotros resumidas en el catecismo. Un sacerdote ofrece sacrificio y un sacerdote intercede por su pueblo. Y el catecismo aquí destaca de que Jesús en cierto sentido es el último gran sumo sacerdote de la institución divina, porque ofrece el último y perfecto sacrificio que es su propio cuerpo en la cruz. Y ofrece ese sacrificio, como sabemos, de una vez por todas. Este sacrificio nunca más se podrá repetir, como si Jesús tuviese que morir más de una vez por nosotros, pero de una vez y para siempre, como dice Hebreos 9 y 10. Él murió en la cruz por el pecado y es nuestro gran sumo sacerdote que murió como el sacrificio perfecto por el pecado y que ahora vive para orar por nosotros. Así que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sacerdote. Y el catecismo continúa y dice, y Él es nuestro Rey eterno que nos gobierna por su palabra y espíritu y nos guarda y nos protege a través de la redención que ha ganado por nosotros. ¡Qué imagen maravillosa de su reinado! Y es que Él gobierna sobre todo, por supuesto, pero particularmente gobierna sobre su propio pueblo ahora. Él es el Rey de Reyes ahora para su pueblo. Gobierna sobre nosotros como nuestro ungido. Él nos gobierna por su palabra y su espíritu. Así que el catecismo dice lo correcto. Es lo que encontramos una y otra vez en la Escritura, de que el gobierno de Cristo por su espíritu siempre está vinculado al gobierno de Cristo por su palabra. Así que el Espíritu está presente, el Espíritu está obrando a través de la palabra y con la palabra. El Espíritu no está obrando independientemente como si tuviera una nueva palabra para nosotros, sino que el Espíritu está obrando con la palabra inspirada de Dios, la Biblia, para traernos la verdad de Dios. Es así como Cristo nos gobierna por su palabra y Espíritu. La palabra trae la verdad, el Espíritu trae vida, uniendo las dos cosas. Y luego el catecismo continúa de forma muy útil con la siguiente pregunta, la 32. Y la pregunta es, ¿por qué eres llamado cristiano? Es decir, ¿por qué lleva el nombre de ser ungido? Y somos cristianos porque compartimos la unción de Cristo. Y eso es lo que el catecismo continúa diciendo.
Cuando dice somos llamados cristianos porque por la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción. ¿No es maravilloso? Compartimos en su unción, los frutos de su unción. Y soy ungido para confesar su nombre. Así que tenemos una especie de papel profético junto con Cristo. Estamos hablando el nombre de Cristo, hablando la verdad de Cristo, lo estamos dando a conocer. Estoy ungido para confesar su nombre y para presentarme a Él como un sacrificio vivo y agradable. Esto es un trabajo sacerdotal para nosotros, ¿cierto? Toda nuestra vida es un sacrificio de agradecimiento y alabanza a Dios, pero no estamos ganando nada por medio del sacrificio. Nos estamos ofreciendo a Dios a su servicio para estar con Él y ser usados por Él, para que Él pueda ser glorificado en nosotros. Luego, la respuesta continúa diciendo, y para luchar contra el pecado y Satanás con una conciencia limpia y buena, y después de esta vida reina con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Y así estamos compartiendo esta realeza con Cristo, mientras buscamos gobernar sobre las tentaciones en nuestras vidas para ser liberados y así servirle. Y así compartimos el reinado de Cristo con la gran promesa de que un día nuestro Salvador regresará para hacer todo nuevo y para unirse a nosotros y gobernar una nueva creación, un nuevo mundo en el que habitará la justicia, en el que cada lágrima y cada dolor será removido. Ahora vivimos en un mundo donde muchos anhelan que el dolor y la injusticia y el pecado y las lágrimas sean eliminados. Y tenemos esta gloriosa esperanza, la promesa gloriosa de Jesús, de que ese día llegará, un día en el que nuestro Salvador habrá hecho toda su obra como profeta, sacerdote y rey, y regresará en gloria por nosotros, y reinaremos para siempre con Él en un nuevo mundo. Así que eso es un gran estímulo para nosotros y es lo que encontramos y aprendemos acerca de la unción de Jesús por el Espíritu Santo. Él es ungido para su obra y en Él somos ungidos por el Espíritu Santo para nuestra obra. Pero Lucas no solo nos enseña que Jesús es ungido por el Espíritu Santo, también nos muestra que el Espíritu Santo acompaña a Jesús en toda su obra. Y piensen en eso por un minuto. Jesús, en la obra que Él tiene que hacer, a veces parece estar solo, ¿cierto? Se retira al desierto, ora solo, pero en sus oraciones nunca está solo. El Espíritu Santo está con Él. El Espíritu Santo es una presencia personal con Él siempre para animarlo. Y creo que eso es muy importante y hacemos una pausa para meditar en ello, porque el peligro de pensar en el Espíritu Santo es que lo despersonalizamos y lo convertimos en solo un poder. Creo que algunas formas de pentecostalismo han hecho eso. Tratan al Espíritu Santo como si fuera una electricidad o un enchufe de pared. Todo lo que tenemos que hacer es enchufarnos y el poder va a fluir. Y las Escrituras nos quieren dejar muy claro de que el Espíritu Santo es ante todo una persona. Y Él camina con Jesús para ayudarlo como una persona. Él acompaña a Jesús para que no esté solo. Va con Jesús para ser su animador y el consolador en todo momento. Y debemos estar seguros de que pensamos acerca del Espíritu Santo en esos términos. El Espíritu Santo es la persona a quien necesitamos nosotros también. Negar esa personalidad del Espíritu es entrar realmente o cometer un error muy grave y hacer del Espíritu solo un poder que nos sirve. Pero el Espíritu no es solo un poder que sirve a la iglesia. El Espíritu es una persona. Pablo lo dice de manera muy elocuente en Efesios capítulo 4,
cuando dice de que el espíritu puede ser entristecido. Uno no puede contristar un poder, pero sí a una persona. Y necesitamos pensar de esa manera sobre el Espíritu Santo. Es una persona que estaba con Jesús, que lo acompañó y lo animó. Era una presencia personal con él. Eso es lo que el Espíritu también hace por nosotros. Así que cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos claramente que el Espíritu Santo acompaña la obra de Jesús para ayudarle a llevarle a cabo esa obra, llevando esa obra a los corazones de los oyentes. Este ha sido uno de los énfasis más importantes en la teología reformada. Nosotros no tenemos oídos que puedan oír, o mentes que puedan entender, o corazones que se ablanden y se abran, a menos que el Espíritu haga esa obra. No podemos hacerlo por nuestra cuenta, responder a esa verdad. Estamos cegados a la verdad y resistimos a esa verdad. Pero cuando el Espíritu, como persona, obra dulcemente en nuestros corazones para ablandarlos y renovar nuestros corazones, abrir nuestros oídos, entonces respondemos a la verdad de Jesús, que es verdad para nosotros hoy en día. Y también era cierto en el ministerio terrenal de Jesús, que donde se recibía su palabra era porque allí estaba la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que la teología reformada ha llamado tradicionalmente la obra natural del Espíritu. Distinguimos el trabajo ordinario del Espíritu de su trabajo extraordinario. Esa obra extraordinaria del Espíritu es cuando el Espíritu, de una manera fundacional, a través de los apóstoles, hizo milagros para probar la verdad de lo que se decía. Y esos milagros validaron la obra de Jesús. Pero creo que la teología reformada ha sido exactamente correcta al interpretar la Biblia, al decir que la obra más importante del Espíritu Santo no es la obra extraordinaria, sino la ordinaria. Porque la obra ordinaria del Espíritu es llevar a la gente a la fe, es regenerar corazones. Y eso parece ordinario, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo lo ha hecho a través de toda la historia de la Iglesia, en todas las épocas. Todas las épocas necesitan esa obra. Pero por llamarlo ordinario no significa que no sea importante. Es el trabajo más importante del Espíritu Santo. Él hace que la gente pueda escuchar, que la gente responda. Y Él estuvo con Jesús en cada punto de su ministerio, tocando el corazón de quienes lo escuchan. Así que ese acompañamiento de la persona del Espíritu es algo que debemos ver en la vida de Jesús y buscar y entender para nosotros mismos también, en la medida en que servimos al Salvador. Así que el Espíritu unge a Jesús para su obra, acompaña a Jesús en su obra y también agrega a la obra de Jesús más de lo que el mismo Jesús podía hacer. Podemos ver eso, ¿cierto? Jesús en su encarnación no podía estar presente en todas partes a la vez, pero el Espíritu Santo, como el Espíritu omnipresente de Dios, puede estar presente más allá del ministerio físico de Jesús. Y Él lleva esa palabra de Jesús, incluso durante la vida de Jesús y más allá de donde Jesús puede estar. Nosotros leemos eso en Lucas, donde Jesús se regocija en el Espíritu Santo cuando los 72 que había enviado a predicar regresan y hablan de cómo el Señor en el Espíritu acompañó ese trabajo y bendijo esa obra. Y Jesús se regocija de que el Espíritu Santo está agregando a la obra de Jesús a través de sus discípulos en lugares donde Jesús no podía estar. Lucas nos muestra eso en un par de otras formas también. En el capítulo 4 se nos dice, justo al comienzo del ministerio de Jesús, que la fama de Jesús se difundió por toda Galilea. Y esa noticia sobre Jesús es obra del Espíritu Santo, llevando la verdad de Jesús por todas partes en Galilea, donde Jesús no había estado. Y más adelante en el Evangelio de Lucas,
Después de que Jesús resucita milagrosamente al hijo de la viuda de Naín, como lo encontramos en el capítulo 7, leemos entonces que la fama de Jesús se difundió por toda Judea. Y es otra vez el Espíritu Santo difundiendo la fama de Jesús, la verdad de la gloria de Cristo, más allá de todo lo que se había visto, oído o entendido antes. Y esto, de muchas formas, es parte del cumplimiento de lo que leemos en Isaías 11, donde leemos que el Espíritu del Señor reposará sobre él y la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Qué maravillosa promesa del profeta Isaías de que la verdad de Jesús llenaría la tierra, a todas partes en el mundo. Esta es una promesa del cumplimiento de la gran comisión que Jesús le da a su iglesia, que el Espíritu Santo irá mucho más allá de cualquier lugar físico al que Jesús fue en su encarnación y llevará el mensaje y la verdad de que Jesús es el Salvador y que Jesús es el Señor. Y Él llevará esa verdad. El Espíritu llevará esa verdad a través de la palabra. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de ver siempre la relación entre el Espíritu y la palabra. Cuando leemos en Efesios 5 acerca de ser llenos del Espíritu Santo, es una cosa maravillosa estar lleno del Espíritu Santo, pero ¿cuál es el efecto de estar llenos del Espíritu Santo? Bien, se nos dice que es cantar salmos e himnos y cánticos espirituales, es tener la palabra de Dios en nuestros labios, es lo que el Espíritu Santo trae. Y más adelante Pablo en Efesios 6 nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Escritura siempre nos llevan de regreso a unir al Espíritu y la palabra. Nunca separa el Espíritu de la palabra. Y es una lección muy importante que necesitamos aprender. El Espíritu siempre da testimonio de Cristo y de su verdad. El Espíritu es el Espíritu de la verdad. El Espíritu es quien nos trae la verdad. Es quien nos conecta con Jesús. Creo que es un punto muy importante para pensar acerca del Espíritu. Porque el Espíritu es Dios y de alguna manera sería correcto decir que el Espíritu es Dios con nosotros. Pero por supuesto, ese título es el que se usa en la Escritura para Jesús mismo. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Él es el Señor en nuestra presencia. Y si no llamamos al Espíritu Dios con nosotros, ¿cómo deberíamos pensar en el Espíritu? Creo que la forma correcta es que el Espíritu es Jesús con nosotros. El Espíritu es la persona que nos conecta con Jesús. Jesús glorificado en el cielo está con nosotros por su Espíritu Santo. Y Jesús nos promete, ¿cierto?, en el Evangelio de Juan, que enviará el Espíritu como otro ayudador, este consolador que necesitamos, un ayudante que nos bendice. Y ese ayudador nos recordará todo lo que Jesús nos enseñó. La obra del Consolador no es añadir nuevas cosas más de lo que Jesús enseñó, sino traer a nuestras mentes las palabras de Jesús y tener esas palabras formando nuestro entendimiento y nuestra enseñanza, hablándonos de Jesús y de su Evangelio. Qué maravilloso es que la Escritura nos diga sobre el Espíritu en el ministerio de Jesús. Y espero que esta reflexión sobre esa verdad sea un estímulo para ustedes al pensar en Jesús y en el Espíritu en tu ministerio. Como el Espíritu ungió a Jesús para su ministerio, así también le ha ungido a usted para su ministerio como cristiano. Y como el Espíritu ha acompañado a Jesús en su ministerio, así el Espíritu le acompañará a usted en esa fe verdadera al mirar en su palabra y enseñarla. Y como el Espíritu agrega al ministerio de Jesús, así el Espíritu siempre va a añadir a su ministerio
en verdad, en fidelidad y en gran bendición, para que verdaderamente a través de la obra que usted hace esté contribuyendo al cumplimiento de la profecía de Isaías de que el conocimiento del Señor llenara la tierra. Qué maravillosa bendición es para nosotros tener ese estímulo del Espíritu. Así que gracias por esta oportunidad.